Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una historia que ha mantenido a todos en vilo durante años, una historia de amor que quizás nunca terminó de escribirse, la de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Recuerdan el revuelo que causaron juntos? ¿La química innegable que traspasaba la pantalla? Bueno, agárrense. Porque hoy vamos a analizar un mensaje reciente de Altay que ha impactado a todos y ha reavivado la esperanza, o al menos la curiosidad, de si aún existe algo especial entre estos dos titanes de la actuación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más candentes del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que juntos evocan una era dorada de la televisión turca. Su romance en la vida real, paralelo al éxito arrollador de su serie, los catapultó a la cima del estrellato. Eran la pareja del momento, los reyes de la alfombra roja, los íconos de una generación. Su relación, aunque pública y apasionada, también estuvo marcada por altibajos, rumores y, finalmente, una dolorosa ruptura que dejó a sus fans con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, cosechando éxitos individuales y construyendo carreras sólidas. Altay se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de Turquía, protagonizando proyectos aclamados por la crítica y conquistando el streaming internacional con series como El Protector y Cubra. Serine, por su parte, ha continuado brillando con luz propia, protagonizando series de gran éxito y afianzándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Pero a pesar del tiempo y la distancia, el fantasma de su romance siempre ha estado presente. Los fans nunca han dejado de soñar con una posible reconciliación, analizando cada interacción, cada comentario, cada gesto en busca de una señal que indicara que el amor entre ellos aún persistía. La intensidad de esta obsesión colectiva ha sido tal que incluso pequeños movimientos, un simple me gusta en Instagram o una mención casual en una entrevista, se han interpretado como mensajes subliminales, alimentando aún más la llama de la esperanza. Recordemos que esta pareja no solo fue un éxito en la pantalla, sino que su relación representaba el ideal romántico para muchos de sus seguidores. Eran jóvenes, exitosos, hermosos y parecían profundamente enamorados. La ruptura, por lo tanto, fue una gran decepción para aquellos que los idealizaban. Y ahora, señoras y señores, parece que esa señal podría haber llegado. Recientemente Altay Ulusoy fue entrevistado por un importante medio de comunicación turco. La entrevista, que abordaba temas relacionados con su carrera y sus proyectos futuros, parecía transcurrir con normalidad hasta que el periodista, astutamente, deslizó una pregunta sobre su pasado y, inevitablemente, sobre Serine Sarıkaya. Este tipo de preguntas trampa son comunes en el periodismo del corazón. Los periodistas saben que el público está ansioso por conocer detalles de la vida personal de los famosos y, a menudo, recurren a estrategias sutiles para obtener información. En este caso, la pregunta sobre Serine era inevitable, dada la historia compartida y el constante interés del público. La pregunta, aunque formulada con tacto, fue directa: ¿qué recuerdos guarda de su relación con Serine Sarıkaya? La respuesta de Altay, lejos de ser evasiva o distante, fue sorprendentemente sincera y emotiva. Según los presentes en la entrevista, el actor hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. Y entonces habló. Esa pausa, señores, esa pausa es crucial. En el lenguaje no verbal, una pausa puede indicar muchas cosas: reflexión, duda, emoción contenida. En este caso parece que Altay necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y elegir las palabras correctas para evitar malentendidos. Serine es una persona increíble, comenzó diciendo a Altay. Compartimos momentos muy especiales juntos. Fue una época muy intensa de nuestras vidas, llena de emociones, de crecimiento y de aprendizaje. Guardo recuerdos muy bonitos de ella, de su talento, de su energía y de su corazón. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga. Estas palabras, si bien podrían interpretarse como un simple reconocimiento a una expareja, van más allá. Al destacar su talento, su energía y su corazón,
Atay no solo se refiere a Serine como una compañera sentimental, sino como una persona valiosa a nivel profesional y humano. Es un elogio que trasciende la simple cortesía. Hasta aquí todo podría parecer una respuesta cordial y diplomática, pero lo que vino después fue lo que realmente impactó a todos. Con una mirada llena de nostalgia, Atay añadió: Serine siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Aprendí mucho de ella y estoy agradecido por todo lo que compartimos. Ella es una persona que me marcó profundamente. ¡Boom! Ahí lo tienen. Unas palabras cargadas de significado, un reconocimiento explícito del impacto que Serine tuvo en su vida. Un mensaje que para muchos es una clara señal de que el amor, o al menos el cariño y el respeto, entre ellos aún perdura. La frase "un lugar especial en mi corazón" es la clave aquí. No es simplemente un recuerdo, sino una afirmación de que Serine sigue ocupando un espacio importante en su interior. Y la admisión de que aprendió mucho de ella, y que ella lo marcó profundamente, revela una conexión que va más allá de una simple relación pasajera. Pero, ¿qué significa realmente este mensaje? ¿Es una simple expresión de gratitud y buenos deseos, o hay algo más detrás? Podría ser el preludio de una reconciliación. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibles interpretaciones de estas palabras. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con bases sólidas. La interpretación de las palabras de una figura pública es un arte en sí mismo. Hay que considerar el contexto, el tono, el lenguaje corporal y la historia previa entre las personas involucradas. En primer lugar, es importante destacar la sinceridad y la emotividad que transmitió a Atay al hablar de Serine. No se limitó a dar una respuesta políticamente correcta, sino que se abrió y compartió sus sentimientos de una manera honesta y vulnerable. Esto sugiere que la relación que tuvo con Serine fue realmente significativa para él y que dejó una huella imborrable en su vida. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo dictan el comportamiento de las celebridades, la sinceridad de Atay es refrescante y, para muchos, genuina. En segundo lugar, la frase "Serine siempre tendrá un lugar especial en mi corazón" es particularmente reveladora. No se trata simplemente de un recuerdo nostálgico del pasado, sino de una afirmación de que Serine sigue siendo importante para él en el presente. Esto podría indicar que, a pesar de la ruptura, aún existe un lazo emocional entre ellos. Este lazo emocional podría manifestarse de muchas maneras: cariño, admiración, respeto, incluso amor no resuelto. Lo importante es que existe y, según las palabras de Atay, es fuerte. En tercer lugar, el hecho de que Atay haya hablado abiertamente sobre Serine en una entrevista pública es significativo. Podría haber evitado la pregunta o haber dado una respuesta superficial, pero optó por ser sincero y expresar sus sentimientos. Esto demuestra que no tiene miedo de hablar de su pasado, y que no tiene nada que ocultar. Esta valentía es lo que ha cautivado a muchos. En un mundo donde las relaciones terminan en dramas públicos y acusaciones, la madurez de Atay al hablar de su expareja es admirable. Pero, ojo. Tampoco debemos dejarnos llevar por las ilusiones. Es importante recordar que Atay y Serine han seguido adelante con sus vidas y que ambos han tenido otras relaciones desde su ruptura. No podemos asumir que este mensaje es automáticamente una señal de reconciliación. Hay que ser realistas. Ambos han crecido y madurado por separado. Asumir una reconciliación sin tener en cuenta sus experiencias individuales sería injusto y precipitado. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que aún exista una chispa entre ellos. El tiempo ha pasado, ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Quién sabe, tal vez estén en un momento de sus vidas en el que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Las segundas oportunidades son posibles, especialmente cuando hay historia, cariño y madurez emocional. Y aquí es donde entra en juego el factor Serine. ¿Cuál ha sido su reacción al mensaje de Atay? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a ella aseguran que se sintió conmovida por las palabras de su expareja y que le agradeció el gesto en privado. El silencio de Serine es igualmente significativo. Podría ser una estrategia para evitar la atención mediática, o una señal de que está procesando la información y necesita tiempo para reflexionar. El agradecimiento en privado, si es cierto, indica que el gesto de Atay fue bien recibido.
Algunos medios de comunicación incluso han especulado con la posibilidad de que Atay y Serini se hayan reunido en secreto para hablar sobre su relación. No hay confirmación oficial de esto, pero el rumor ha encendido las redes sociales y ha alimentado las esperanzas de los fans. Estos rumores, alimentados por la falta de información oficial, son el combustible de la especulación y el deseo de los fans. En definitiva, el mensaje de Atay Ulusoy a Serini y Sarkaya ha generado un gran revuelo y ha reavivado la llama de una historia de amor que muchos creían extinguida. Si esto conducirá a una reconciliación o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la historia de estos dos talentosos actores seguirá dando mucho de qué hablar. La historia de Atay y Serini es un recordatorio de que el amor, incluso después de la ruptura, puede dejar una huella profunda y duradera. Y ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado del impacto del reciente mensaje de Atay Ulusoy a Serini y Sarkaya, de la sinceridad y emotividad de sus palabras, de las posibles interpretaciones de su mensaje y de la reacción de Serini. También hemos analizado la posibilidad de una reconciliación y la importancia de no dejarnos llevar por las ilusiones. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de esta apasionante historia. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del mensaje de Atay? ¿Creen que es una señal de reconciliación? ¿O simplemente un gesto de cariño y respeto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Sus opiniones son muy valiosas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este salseo, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles el mejor chisme turco. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre es un misterio.